Bueno, este es el primer tema en nuestra primera semana para la materia de desarrollo de proyectos de investigación 2. Y lo primero que quiero hacer es que veamos en qué parte del proceso nos encontramos ahora que terminamos desarrollo de proyectos de investigación 1 con la maestra Claudia. Aquí les comparto un esquema del proceso completo que va desde definir nuestro tema, delimitar nuestro problema de investigación, los objetivos, la justificación y la delimitación, el tipo de investigación, nuestro diseño de investigación, la población y la muestra, recolección y procesamiento de datos, análisis y discusión de los resultados, cronograma de actividades y finalmente nuestro documento. ¿En dónde estamos entonces en este proceso? La materia pasada debimos ya haber delimitado nuestro problema, tener bien marcados cuáles van a ser nuestros objetivos, la justificación y delimitación de nuestro tema, con quiénes vamos a estar trabajando, en qué comunidad o centro educativo lo vamos a estar enfocando, a qué nivel escolar, por qué trabajar sobre este tema. Y nuestra pregunta de investigación, nuestra hipótesis y también el tipo de investigación en cuanto a esta propuesta inicial, si vamos a hacer una investigación de corte cualitativo o de corte cuantitativo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos iniciar con nuestra materia en ya propiamente el diseño de la investigación, población y muestra, recolección y procesamiento de datos, análisis y discusión de resultados y la elaboración de nuestro documento. Es muy importante que si tenemos dudas sobre los pasos anteriores, problema, objetivo, justificación, tipo de investigación y pregunta de investigación o hipótesis, las aclaremos durante esta semana para que no nos atrasemos. En este sentido, les pido por favor que me compartan el documento de la infografía final que trabajaron en la materia anterior con la maestra Claudia para poder revisar cómo vamos con nuestro tema, nuestro objetivo, nuestro problema, etc. El temario de este curso abarca marco conceptual, la elección de técnicas y diseño de instrumentos, diseño y selección de la muestra, estrategias de recolección de datos, procesamiento de la información, tratamiento estadístico de la información, representación del resultado y la elaboración de nuestro informe de investigación. Es un curso muy ambicioso, por lo que es muy importante que ustedes destinen, además de la hora de clase y la hora de retroalimentación semanal, tiempo para ir elaborando sus actividades. Las actividades de este curso están alineadas a ir avanzando de manera paulatina en el documento final que ustedes deben entregar para tesis. Es muy importante que no nos atrasemos con las tareas, todo es secuencial a partir del curso anterior. Tenemos que ir guardando todo lo que vayamos desarrollando para poder entregarlo en nuestro documento integrador al final de esta materia, el cual nos servirá como gran avance para nuestra tesis. Antes de continuar, algunas recomendaciones. Siempre tengan respaldados sus documentos. Si acostumbran guardarlo en una USB, mándenselo por correo electrónico o cárguenlo en alguna aplicación en la nube como Google Drive, WeTransfer, utilicen también Mediafire, algún otro método que les permita tener un respaldo de su documentación, porque puede llegar a pasar que tengamos un fallo en la computadora o en la USB y nos quedamos sin nuestra documentación. También otras recomendaciones, que sean muy ordenados. Por favor, eviten el tesis, tesis-1, tesis-1 la buena, tesis-1 la buena ahora sí final, porque nos podemos confundir, podemos sobreescribir nuestros archivos, podemos llegar a perder información, y no solamente información, sino el tiempo que ya le dedicamos a ella. El ser ordenados nos va a ayudar mucho en este proceso. Y es importante que siempre tengamos estas previsiones de tener un respaldo, ir guardando a medida que vayamos avanzando en nuestro documento nuestros cambios y hacerlo de manera ordenada. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer tema, que es el marco conceptual. Esto me parece ya lo habían trabajado un poco con la maestra Claudia, pero no está de más revisarlo. ¿Qué es el marco conceptual? Bueno, es este texto académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación a nuestro tema de investigación, es decir, desde qué teoría estoy yo abordando mi investigación, cuáles son los conceptos que es importante tener claros para
elaborar la investigación y que quienes lean nuestro documento entiendan de qué estamos hablando y por qué estamos haciendo de esta manera las cosas. Argumentos, viendo qué otros investigadores han hecho trabajos en temas similares al mío, que puede ser que coincidamos en nuestras hipótesis iniciales o no. Esto también se puede abarcar en el marco conceptual y en general el marco conceptual es el que describe el estado del arte. El estado del arte es qué es lo que ya sabemos sobre esto. Y tener un apartado en nuestro documento de tesis donde nos dediquemos a hablar de lo que ya sabemos sirve para dos cosas. Uno, para fundamentar desde la teoría nuestra investigación, pero también el hacer evidente estos huecos de información. Si esto es lo que ya sabemos sobre un tema, ¿qué es eso que no sabemos? Y nosotros decir, como aún no lo sabemos, vale la pena que mi investigación se esté alineando a llenar algunos de estos huecos de información. Esto nos ayuda a hacer evidente el aporte que va a hacer nuestra investigación a este tema. Pensando en un ejemplo, yo quisiera hacer una investigación sobre desarrollo psicomotriz y la materia de educación física en sexto de primaria con alumnos que están en el espectro autista. Entonces, ¿cuáles van a ser mis modelos teóricos? Podemos hablar de modelos de diseño instruccional universal, qué es inclusión. También en la parte de los conceptos podemos definir qué son las adecuaciones, qué son las adaptaciones, qué es educación física, qué es desarrollo psicomotriz definido por qué autores, cuál es el concepto que nosotros vamos a estar manejando, el desarrollo psicomotriz, qué áreas abarca, en sexto de primaria, qué es lo que se esperaría de los alumnos, qué es el espectro autista, investigar qué autores han hecho trabajos similares. Es probable que yo no encuentre ejercicios sobre educación física en sexto de primaria, pero tal vez sí encuentre desarrollo psicomotriz en adolescentes. Y tal vez no enfocados en un centro escolar, sino como una terapia adicional de acompañamiento a la persona con espectro autista. Entonces, eso es lo que han hecho, esos son los trabajos de lo que ya se sabe, y mi investigación entonces estará dedicada a tratar de llenar esos huecos de lo que no se sabe, cómo es este trabajo específicamente en la materia de educación física en el contexto escolar. Para nuestro marco conceptual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro marco conceptual también se conoce como marco teórico y el primer paso es revisar la literatura, detectar en dónde está. Nosotros podemos acceder a ella a través de internet, existen revistas digitales, necesito ir a una biblioteca para poder consultar estos libros, necesito comprar algún artículo y posteriormente hacer el proceso necesario para obtener la literatura que yo ya consulté. Cuando le esté revisando, es muy importante que a la par vayamos generando nuestro propio sistema para extraer y recopilar información de interés y que se mantenga a lo largo del tiempo para que nosotros lo tengamos muy organizado y muy sintético. Es decir, yo encontré este artículo donde se habla del desarrollo psicomotriz del adolescente en el espectro autista. Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque está hablando del mismo grupo de edad, porque está enfocado al desarrollo psicomotriz, que es algo en lo que yo me quiero enfocar en mi materia de educación física. Esto, irlo anotando, ir sistematizando, ir subrayando nuestro artículo. ¿Cuáles son los conceptos que queremos retomar? ¿Cuáles son las definiciones que queremos retomar de este libro, de este artículo, de este blog, de este documental, de esta entrevista, incluso de algún correo electrónico con un experto? Es muy importante que nosotros lo vayamos anotando al momento que lo detectamos para que no tengamos que hacer 1, 2, 3 o 4 lecturas porque ya se nos olvidó qué era lo que nos interesaba en un primer momento de este artículo, libro, capítulo, etc. Y con esta información ir construyendo nuestro marco teórico. Ahora es muy importante, les compartí ya en la plataforma un resumen del manual de APA séptima edición, cómo citar y cómo escribir las referencias de nuestro trabajo. Es muy importante que lo ojeen. Esta séptima edición ya tiene algunos otros tipos de referencias que nosotros podemos consultar más allá de los bibliográficos.
Se menciona, por ejemplo, cómo citar un correo electrónico cuando nosotros estamos manteniendo una comunicación a través de este medio con algún experto, cómo citar videos, cómo citar conferencias, coloquios, incluso, bueno, ya se está trabajando para que uno pueda citar un tweet, entonces ya contiene muchos más medios que nosotros podemos utilizar como referencias. Es importante que lo revisen porque a medida que ustedes manejen el modelo de APA se les va a volver mucho más fácil las citas dentro de nuestro texto en el marco teórico y la recopilación de las referencias al final de nuestro trabajo de investigación. Aquí les propongo una tabla que a mí en lo personal me parece es muy útil porque nos permite ir organizando esta información que nosotros hemos ido consultando, uno, para no perderla y dos, para no olvidar por qué estamos consultando específicamente este artículo, libro, capítulo, etc. El primero, en la primera tabla se muestra naturaleza. Anotar qué es. ¿Es un libro? ¿Es una revista? ¿Es un video? ¿Es una conferencia? ¿Es un correo? ¿Es una entrada de un blog? Y después de eso anotar cuál es el nombre general, es decir, si estoy consultando un capítulo del libro, ¿cuál es el nombre del libro? Si estoy consultando la entrada de un blog, ¿cuál es el nombre del blog? Si estoy consultando un artículo de una revista indexada, ¿cuál es el nombre de la revista? El nombre específico ya hace referencia al capítulo, al artículo, a la entrada, al tweet, al video del canal de YouTube, etc. Anotar quién es el autor, en qué año se elaboró este documento o video o este material que estamos consultando, información adicional que se encuentre disponible, por ejemplo, de qué editorial es el libro, qué volumen es la revista, el registro, por ejemplo, el ISBN o el DOI en el caso de las revistas y el ISBN en el caso de los libros. También anotar consultado en para registros electrónicos, anotar la liga, el www.youtube/marianacu, en donde estamos consultando la información, los videos, los artículos, etc. Y estas últimas columnas que me parecen son muy útiles. La primera, ¿qué es lo que llamó mi atención de este artículo? Llamó mi atención por alguna definición en particular, llamó mi atención porque el autor refuerza lo que yo estoy planteando que quiero investigar, llamó mi atención porque plantea definiciones nuevas respecto a conceptos que yo quiero abordar. Esto lo vamos a anotar en nuestra tabla. La siguiente dice en qué se relaciona esto con mi problema. Por ejemplo, si un autor nos está hablando, retomando el ejemplo de educación física para niños de sexto que están en el espectro autista, este autor está planteando el cambio de decir niños autistas a hablar del espectro autista. ¿Por qué? Me parece que eso es importante para aportar a mi investigación. Entonces, en eso se relaciona con mi investigación. Y podemos agregar una columna al final donde pongamos las citas textuales, es decir, el documento, el pedazo del documento tal cual de lo que nosotros creemos que puede ser útil para nuestra investigación. En este caso yo puedo poner cómo se define el espectro autista y cuál fue la evolución de este concepto de el niño autista al niño con autismo, al niño en el espectro autista, y considero que eso es pertinente o no para mi investigación. Entonces yo lo voy anotando en esta última columna que pueden ustedes agregar a la tabla. Y esto nos va a permitir que de un solo vistazo veamos a quiénes estamos consultando, por qué los estamos consultando y de dónde encontramos su información. Esto nos va a facilitar muchísimo la redacción de nuestro marco teórico. ¿En dónde puedo yo buscar? Bueno, en libros, publicaciones en revistas académicas, también en otras tesis de grado, conferencias, simposios, documentales, entrevistas o programas, siempre y cuando podamos verificar que se trata de instituciones serias, con cierta credibilidad, que por ejemplo haya algún jurado que tenga que revisar las ponencias para un coloquio, donde hay un cierto proceso para poder validar la información que se está presentando. Y estos son algunos consejos mientras vayas estudiando el material. Toma una libreta o ten a la mano un documento en tu computadora donde puedas ir resumiendo qué es lo que te llamó la atención de cada uno de estos capítulos o artículos.
Ve haciendo anotaciones también en tus impresiones, haciendo anotaciones, escribiendo cosas que te llaman la atención. Puedes utilizar marcadores de diferentes colores para diferentes conceptos, y esto te va a facilitar mucho más el orden para que tú puedas redactar tu marco conceptual. Es muy importante también que busques referencias actuales. En algunos casos, cuando, por ejemplo, nosotros estamos partiendo de alguna teoría, es muy probable que estas teorías se hayan desarrollado en los años 70, en los años 80. En ese caso está bien, pero también busquemos pues estos artículos actuales donde se estén haciendo ya aplicaciones de la teoría a casos prácticos que puedan ser similares al nuestro. Pensando en el ejemplo que les comentaba, tal vez no tenemos uno de desarrollo psicomotriz a través de educación física, pero podamos tener una de desarrollo psicomotriz en actividades planteadas por USAER. Entonces, buscar esas semejanzas y nosotros poder irlo registrando. Es muy importante que no las perdamos de vista y sí lo dejemos anotado en algún lugar, porque si no, después vamos a tener una serie de artículos impresos y no vamos a recordar exactamente por qué los teníamos ahí. Y muy importante, una sugerencia para la búsqueda de estos recursos que les puedan apoyar a hacer su marco conceptual. Antes de empezar a buscar artículos, hagan una lista de cuáles son los conceptos que ustedes tienen que definir para que la persona que vaya a leer su investigación entienda de qué estamos hablando. Por ejemplo, en este caso que yo estoy planteando de desarrollo psicomotriz en sexto de primaria, la materia de educación física para chicos que están en el espectro, plantear, bueno, qué es desarrollo psicomotriz, según quién, qué autor, desde cuándo empezamos a hablar del desarrollo psicomotriz, qué áreas abarca, cómo se trabajan, qué es la materia de educación física, cuál es el marco de lo que estaríamos realizando, según la Secretaría de Educación Pública. Pensar también, por ejemplo, la definición de qué es espectro autista, cuáles son sus características, por qué es importante que se hagan investigaciones de cómo generar una mejor atención, cuáles son esas necesidades que existen en esta población. También, por ejemplo, podríamos definir qué son adecuaciones, qué son adaptaciones, qué es inclusión. Todos estos conceptos son importantes en el marco de mi investigación y por lo tanto deben quedar en mi marco conceptual.